Muy buenas tardes, bienvenidos a la clase de hoy, segregación y almacenamiento de residuos, correspondiente al tema 8 de la disciplina gestión ambiental y de residuos. Vamos a dar inicio a la clase presentando el tema. Vamos a analizar en primer lugar conceptos fundamentales relacionados con la segregación y por qué es fundamental hacerlo. Tipos de residuos que existen actualmente, clasificándolos por categoría y por código de color. Segregación en origen, en qué consiste, cuál es el proceso y quiénes son los responsables. Contenedores y etiquetado, especificaciones técnicas y normativa de uso. También vamos a analizar el almacenamiento temporal, la infraestructura requerida, los tiempos y las condiciones en que se tiene que dar este proceso, las buenas prácticas, el uso de equipo de protección personal, la capacitación y la trazabilidad. Además, la normativa aplicable tanto en el marco legal nacional como en el internacional. ¿Qué es la segregación de residuos? Una definición científica señala que la segregación es la separación de los residuos en categorías desde el punto de generación, como paso inicial e imprescindible para una gestión ambiental responsable. Si no hay segregación, no se puede hablar de una gestión ambiental. Por más que tengamos una certificación ISO o lo que sea, la basura debe ser segregada, es decir, separar los residuos según categoría. Esto significa que debe ocurrir desde el momento en que se genera. La basura se genera en el momento en que se produce el residuo. Por ejemplo, después de comer algo en un plato, se van a generar residuos. Y el tipo de actividad, obviamente, es lo que determina la categoría del residuo. La clasificación es la identificación de la naturaleza propiamente tal del residuo, metálico, biológico, químico, etc. De acuerdo a sus características, ya sean estas físicas, químicas o biológicas. La separación no es otra cosa que un acto físico mediante el cual el residuo se deposita en el contenedor adecuado, de acuerdo a la categoría que se analizó previamente. La trazabilidad es el proceso mediante el cual se le da seguimiento a todas las etapas hasta su disposición final. En teoría, esto debería quedar bajo un registro y no solamente eliminar porque sí. Los tipos de residuos van a depender entonces de la categoría. Tenemos, vamos a usar un puntero rojo, amarillo, rojo, este. Tenemos entonces acá los residuos infecciosos que se almacenan en contenedores amarillos. Por ejemplo, serían materiales contaminados con sangre, fluidos corporales, microorganismos patógenos. Residuos peligrosos, sustancias químicas solventes, reactivos, materiales inflamables corrosivos. Todo eso va en un saquito rojo. Los reciclables en un contenedor verde. Papel, cartón, plásticos limpios, por ejemplo, restos de papel que sobran en una oficina. Vidrio, cuando se rompe, por ejemplo, una taza. Metales que son recuperables. Van en un color verde. Los especiales se guardan en un contenedor azul. Por ejemplo, las baterías, las pilas, los restos de circuitos electrónicos, tubos fluorescentes y cualquier otro residuo con alguna especificación específica. En el negro van todos los residuos comunes. Por ese motivo encontramos en el supermercado bolsas de color negro, verdes y amarilla. Rara vez encontramos en un supermercado común
bolsas de color rojo o bolsas de color azul. Porque en teoría en los domicilios no hay residuos especiales, o no deberían haber, porque sí hay, que son las pilas, y deberíamos tener la suficiente conciencia como para guardarlos de otra manera. Los residuos comunes son aquellos residuos sólidos de baja peligrosidad. Segregación en origen. ¿Qué es? Es la segregación correcta de los residuos en el lugar en que se generan. Por ejemplo, si un jardinero va a usar este producto, que es un enraizante para todo tipo de planta, debería ser capaz de segregar este producto una vez que termina de usarlo en el jardín. Si lo pensamos en una casa, la dueña de casa, una vez que lo ocupa, debería depositarlo no precisamente en el envase de los plásticos, a no ser que lo lave. Que lo limpie y luego lo deposite en el depositador de plásticos, en el contenedor de plásticos. Ahora, ¿qué es lo más importante de estos? Si trabajamos ya en una empresa de jardinería a nivel industrial, por ejemplo, atendiendo plazas públicas, imagínense la importancia del entrenamiento para poder guardar estos residuos, que pueden ser reciclados o pueden ser vueltos a utilizar. Lo mismo con los aerosoles. No es llegar y tirarlo a cualquier depósito de basura. O la comida en lata de animales, por ejemplo. O las baterías. O bien los remedios vencidos que hablábamos la otra vez, ¿no? Los remedios vencidos también tienen que ser tratados, tienen que ser segregados de manera responsable. Hay un principio clave en todo esto, que es que un residuo mal segregado en el origen puede contaminar todas las categorías enteras, y convertir materiales que son fácilmente recuperables en materiales inservibles. Imagínense si mezclamos las baterías con los plásticos. El ácido de las baterías va a terminar comiendo el plástico, y el plástico ya no va a ser reutilizable. Errores comunes que se deberían evitar: mezclar residuos infecciosos con comunes. Por ejemplo, una jeringa contaminada, por ejemplo, con sangre, no se puede mezclar con residuos comunes, comida, por ejemplo. Si se supera el 80% de la capacidad del contenedor, algo que ocurre normalmente. En nuestros países, América Latina, no hay una cultura de segregación en origen, y los contenedores se llenan a veces más allá del 100%. Hay contenedores que se llenan hasta un 120, 130%. Entonces se hinchan, se inflaman, se rompen, se deforman y dejan de cumplir la función de contenedor. Otra mala práctica es dejar contenedores abiertos entre los usos. Lo voy a dejar abierto porque es más fácil. Ahí te entró una mosca y te puso 500 huevos. Listo. Ahí tenés alimento para moscas. Y quién sabe qué otro vector. No etiquetar o etiquetar incorrectamente. No etiquetar lo que es peligroso. O sea, no colocarle a los residuos la etiqueta correspondiente. ¿Quién es responsable de esto? Todo el personal. Todo el personal de una empresa, incluso en una casa. Todo el personal es responsable de identificar y segregar y ocupar el contenedor correspondiente. Los supervisores deberían ser los encargados, si es que existen supervisores en la cadena de gestión de residuos, que por lo general acá no hay. No hay una persona encargada, ni siquiera con formación muchas veces, en gestión de basura. Hace poco contrataron en Costa Rica una empresa para precisamente capacitar a sus recursos humanos en gestión de basuras, gestión de residuos, gestión ambiental y de residuos. Muy parecido a esta clase. Interesante fue compartir con esos alumnos
porque era una empresa que ya estaba acostumbrada a lo que era el reciclaje y todo eso, pero le faltaba un ajuste de tuerca para poder funcionar mejor. Y ahí sí tenían un supervisor encargado de verificar la segregación de la basura. Y entre otras funciones era reportar contenedores precisamente dañados y cualquier error sistémico del sistema, aparte de otras funciones que tenía, porque estaba encargado del sistema de gestión ambiental y otras cosas. Entonces, cuando me preguntan, ¿un técnico en salud y seguridad ocupacional necesariamente tiene que aprender gestión ambiental? Obvio que sí, porque en algún momento puede ser contratado precisamente para gestionar planes de basura dentro de empresas claramente responsables, ya que como técnico en salud y seguridad ocupacional, él no puede, de acuerdo a la legislación paraguaya, él no puede desempeñarse en la parte ambiental, ni en la parte ambiental, ni en la parte alimentaria, ni en ninguna otra parte que no sea exclusivamente la salud y seguridad ocupacional, como técnico, empleando su categoría. Pero como experto en gestión ambiental y de basura, no va a hacer valer su licencia de técnico en salud y seguridad ocupacional, ahí va a hacer valer precisamente este curso. Los responsables ambientales son obviamente responsables de capacitar, auditar y mantener actualizado el procedimiento de segregación. Como ven, no es llegar y ponerse a juntar basura y tirar toda la basura, sino que hay que resegregar los residuos. Y tiene que haber un plan. Acá vamos a analizar el proceso de segregación de los residuos en 7 pasos para que sea óptimo y arranca con el origen hasta la disposición final. Lo primero es identificar. Hay que reconocer el tipo de residuo antes de depositarlo. Tengo que reconocer si es plástico limpio, plástico contaminado con algún químico. Metálico, no porque sea metálico, esto va a ir a dar al tambor de los metálicos. Porque esto, acuérdense, es una bomba de tiempo. Si esto se perfora puede explotar. Y a pesar que hayamos agotado hasta la última gotita de desinfectante o insecticida, siempre queda gas residual adentro. Entonces es un riesgo que puede explotar. Por lo tanto, este material no va junto a las latitas de Coca-Cola. Vidrio. Tenemos que identificar qué tipo de vidrio es. Aquí, por ejemplo, tenemos un plástico limpio. Una vez que esto se desocupe, ahora tiene unas pastillas que son vitaminas, se puede meter junto a otros plásticos. Pero a no ser que pase por un proceso de purificación con agua, porque tampoco el producto que contiene no es tan contaminante, no puede ir al mismo recipiente de los demás plásticos. Segregación es el paso mediante el cual se deposita en el contenedor de color correcto. En este caso, todo lo que sería alimenticio y todo lo que sería fácil, papel y eso va al verde, por ejemplo. Y lo que es peligroso, al rojo. Al negro irían, por ejemplo, azul irían las baterías porque son especiales, o las podemos poner incluso en una caja especial para enviarlas a algún lugar en que se les haga el tratamiento, porque no es tampoco tomar las baterías y mandarlas a la basura, porque imagínense, una batería que caiga en el río, la contaminación que produce es enorme. Es enorme. No es llegar y tirar una batería al río. El envasado, bolsas resistentes, cerradas y con datos completos. O sea, no puedo llegar y tirar la basura porque está en una bolsa de color, tengo que más o menos explicar qué es lo que hay dentro de ese contenido. Dentro del plan de basura o del plan de gestión de basura o de residuos, como lo queramos llamar, deberíamos tener un procedimiento claro de etiquetado. Para ello debemos rotular con fecha, área y el símbolo de riesgo pertinente, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Respecto al almacenamiento, es el traslado al área temporal
dónde va a permanecer esa bolsa con residuos. Imagínense que la temperatura acá en verano llega a los 42, 43 grados. Y si tenemos bolsas con restos orgánicos, comida específicamente, y lo tenemos en una terraza común y corriente, imagínense la cantidad de patógenos que estamos generando ahí. Gratuitamente. Eso es una potencial bomba biológica. Respecto del registro, se tiene que registrar siempre la cantidad, el tipo y la fecha en el sistema, ya sea un sistema informático o un cuaderno donde se registre y un recibo y anotar las novedades. Eso es por un tema de trazabilidad. La gestión de los residuos debe ser registrada, tiene que ser trazable. Respecto a lo que es la recolección, se entrega un gestor autorizado con un manifiesto de carga, siempre. Yo no puedo esperar que el señor del aseo venga, y es lo que ocurre acá precisamente. Los edificios, yo me he detenido a mirar los edificios de los supermercados, pasa el camión del aseo, recoge las bolsas, mezcla todo, pum, para adentro, y chao, nos vemos, y cobra por ahí una propina o algo, y cada cual sigue su viaje. Pero no hay una entrega, a pesar de que los camiones recolectores de basura son gestores autorizados. Pero no hay una entrega formal. Yo entregué la basura y me deshice completamente de eso. Y eso es grave. Respecto de los contenedores y recipientes, que veíamos recién que hay que conocer los colores. El color amarillo es infeccioso. Que ese contenedor tiene que estar hecho de polietileno rígido, o sea, duro, con tapa. El símbolo que tiene que tener afuera es biohazard. O bien y además, bolsas amarillas, desde 20 a 120 litros. En un contenedor amarillo no puedo pretender meter bolsas de color verde, ni azules, ni negras, ni rojas. Amarillo con amarillo. Esa es la correcta segregación de basura, dado por especificaciones técnicas, obviamente. El color rojo corresponde al peligro, material resistente a químicos, tiene que ser con cierre hermético, con seguro, y las bolsas van a ser de color roja. No puedo meter en el contenedor rojo bolsas amarillas. El contenedor verde es material reciclable. Plástico estándar, por ejemplo, porque hoy en día el plástico estándar es reciclable. Esta botella podía ir al contenedor verde siempre y cuando la purifique. ¿Y cómo la purifico? Con agua. ¿Y esa agua dónde la tiro? ¿A la alcantarilla? No, a la tierra. Porque es alimento para todas las plantas. Por lo tanto, si yo le echo, la diluyo con agua, no va a impactar. Ahora, una botella plástica con lavandina ya cambia la cosa. Es otro tratamiento. Y como organización debería tener un protocolo para tratar los plásticos con lavandina, los plásticos con alimento para plantas, las gaseosas, por ejemplo, que esas no tienen problema. El símbolo que vamos a utilizar en ese contenedor es de reciclaje visible, que son las flechitas que se dan vuelta. Y como les decía, solo material limpio. En el contenedor azul vamos a guardar todos los residuos especiales. Ahora, estos residuos especiales hay muchísimos tipos y deben ser estandarizados de acuerdo a la normativa vigente de cada país. El negro son las bolsas con residuos comunes, plástico convencional, que va en una bolsa negra, residuos urbanos sin peligrosidad, comida, por ejemplo, restos de ropa, zapatilla. Idealmente no voy a mezclar restos de comida con ropa vieja. Voy a ponerla en bolsas separadas. Idealmente sería que los restos de comida a su vez estuvieran
debidamente identificado porque van a generar gas, dependiendo del tiempo que lo tenga en la zona de tránsito. ¿Cómo se usan los contenedores? Nunca llenar más del 80%. ¿Por qué? Porque de esa manera evitamos los derrames, que el contenedor se deforme y que deje de cumplir su función, y que cuando se transporta o se lleva al camión que va a llevarse finalmente los residuos, no se derramen por el camino y no generen focos infecciosos. Los contenedores de residuos peligrosos e infecciosos deben mantenerse cerrados en todo momento, ya sea con una llave, con una tuerca, con un candado. Y solamente abrirse obviamente para depositar residuos, pero no puedo tenerlos abiertos libremente, porque son residuos peligrosos. La clase pasada o antepasada, en el tema 6, tratamos los residuos peligrosos. Etiquetado completo. Cada contenedor debe indicar el tipo de residuo, si es orgánico o no, si es plástico o no, si es plástico duro, si es plástico blando. La área que lo genera, por ejemplo, el departamento de siembras, por ejemplo. La fecha de inicio de llenado y el símbolo de riesgo. No se deben mezclar las categorías. Está prohibido mezclar residuos de diferentes categorías. Primero, porque es un riesgo. Segundo, porque rompe la cadena de reutilización y va a contaminar necesariamente residuos recuperables. Higienización periódica. Los contenedores deben limpiarse y desinfectarse luego de cada vaciado con productos, de acuerdo a una frecuencia establecida en el plan de gestión. Idealmente, cada vez que vacío yo un contenedor debería lavarlo, que en la práctica todos sabemos que no se hace, lo que es un tremendo error. La ubicación tiene que estar fija y señalizada. Cada contenedor debe tener una ubicación física y señalizada con el tipo de residuo, y los recursos humanos que la manipulan deben respetar esa posición. Respecto del almacenamiento temporal, se requieren en muchos casos requisitos especiales de infraestructura para el área donde vamos a copiar los residuos. La estructura idealmente debe ser techada, el piso tiene que ser impermeable para evitar que se generen percolados, tiene que estar debidamente señalizado, los equipos de emergencia tienen que estar colocados porque podría generarse un incendio. Por ejemplo, imagínense que almacenamos un montón de estas botellas y por ese motivo una de ellas se rompe, comienza a liberar gas y ¡pum! Incendio, foco de incendio. Lo mismo en los contenedores con papel. Entonces, tiene que haber el equipo de emergencia adecuado, mínimo extintor de incendio, equipo de primer auxilio fundamental, que esté accesible en el área, por ejemplo, zona para lavarse los ojos y lavado de manos, que es muy importante, y que funcione, además, pues no basta con que exista, tiene que funcionar. Tiene que haber una separación física o compartimentada entre los tipos de residuos. Pues, no puedo poner residuos, si estamos segregando, no puedo poner residuos peligrosos junto con residuos normales. Tiene que haber un registro de movimiento, control de ingreso y egreso, tanto de las personas como de los materiales que entran y salen. ¿Eso para qué? Para controlar y trazar, la trazabilidad, que es fundamental. Respecto de los tiempos máximos de almacenamiento, y aquí es importante, y esto viene a apoyar la diapositiva anterior respecto de la segregación de los lugares de acopio. Por ejemplo, todo lo que sea infeccioso sin refrigeración, 24 horas no. Más allá, imposible, porque la plaga va a crecer. Los residuos peligrosos se pueden almacenar hasta 6 meses. Los residuos comunes máximo 72 horas. Comida, por ejemplo, máximo 72 horas. Los infecciosos con refrigeración, 7 días. Los residuos orgánicos, 24 a 48 horas máximo. Y los materiales reciclables podemos tenerlo ahí toda la vida si queremos. De hecho, hay empresas que tienen residuos reciclables, materiales reciclables de hace un par de años. Y juntan y cuando ya tienen una cantidad importante van y los venden.
¿Y eso se puede hacer? Sí, porque los residuos, los materiales reciclables no deberían ser contaminantes. Por ejemplo, latitas de Coca-Cola, botellitas plásticas, papel. Entonces es importante manejar esos tiempos. Respecto a los residuos peligrosos, estos no se deben almacenar jamás juntos, por ejemplo, oxidantes con inflamables, ácidos con bases y reactivos con agua. ¿Por qué? ¡Pum! Explosión. Por lo tanto, hay condiciones especiales que se manejan respecto de una normativa. Cada país tiene su normativa, pero que se basa en un código internacional. Es importante que los residuos peligrosos sean compatibles químicamente hablando. ¿En qué sentido? Hay fichas de cada producto que se pueden consultar y es importante no mezclarlo. Imagínense que mezclo pólvora, residuo peligroso, con combustible, nafta, o ácido, y todo mezclado. Cubeta de contención. La capacidad de 110% del recipiente mayor retiene derrames accidentales y evita contaminación del entorno. ¿Qué son estos? Son unas cubetas como esta, pero grande obviamente, donde yo meto otro receptáculo como este, por ejemplo, que va a ser donde yo voy a depositar mi basura. Acá. Entonces tiene que tener una capacidad del 110% esta, de este recipiente. ¿Por qué? Porque tiene que ser capaz de recibir todo el recipiente más el volumen. Ventilación forzada. Es necesario obligatoriamente que para los residuos volátiles, por ejemplo, restos de pintura y otro tipo de residuos, debe haber ventilación forzada. Generalmente se utilizan sistemas de extracción eléctrico con filtros. Ahora va a depender mucho de la sustancia. Por ejemplo, arriba de un barco, el pañol o la bodega del contramaestre, que está siempre llena de tarra pintura, tiene un hoyo y ahí hay un ventilador automático. Cuando se abre la puerta, empieza a succionar el aire, los gases. Y hay que contar una determinada cantidad de tiempo para entrar. Y además de eso tienes que ir con tu medidor de gas, que es un requisito. Entonces, si no vas con el medidor de gas para ese gas específico, no puedes entrar. ¿Por qué? Porque es un riesgo de quedar atrapado y morir en el intento. De hecho, hay accidentes marítimos que se han investigado con ese tipo de incidentes. Ficha SDS disponible. La ficha de datos de seguridad debe estar disponible, ¿ya? Para cada tipo de residuo almacenable. Tiene que ser actualizada de manera anual y eso es obligatorio. Si ustedes van a auditar un sistema de gestión ambiental y piden el plan de basura, todo esto que está acá, todo esto tendrían que verlo. Los registros, los documentos, los planes. Área restringida. Prohibido fumar o beber. Eso es fundamental. Acceso solo con equipo de protección personal, ya sea la mascarilla, el oxígeno, dependiendo del tipo de basura. Obviamente, si yo voy a una zona donde tengo almacenaje de papel, sí, obviamente tendría que tener allí extintores y yo podría entrar sin necesidad de un equipo especial, a no ser que sea un recinto cerrado, un espacio cerrado, que sí hay que entrar con un protocolo especial, porque a pesar de que sea celulosa, el papel es celulosa, puede generar algún tipo de gas. El personal tiene que estar siempre capacitado en el manejo de emergencias químicas para las áreas restringidas. Los residuos peligrosos se tienen que inventariar siempre. Tiene que haber un registro permanente del tipo, de la peligrosidad, del almacenamiento, de la norma regulatoria. Y tiene que haber un contacto, obviamente, de emergencia para llamar en caso de. Buenas prácticas operativas. Capacitación continua. La formación inicial y periódica de los recursos humanos sobre tipos de residuos, contenedores y emergencias. Fundamental. Tiene que estar en un plan de capacitación anual.
En una empresa que genera muchos residuos y que está, por ejemplo, certificada en ISO 14001, el auditor, cuando el cliente de auditoría le presenta su análisis de aspectos ambientales y se llega a la conclusión que se genera mucha basura, automáticamente el auditor debería solicitar ver el registro de capacitación o el plan de capacitación. Y en ese plan de capacitación tendría que hacerse expresa mención a capacitación en buenas prácticas operativas, en gestión de basura, gestión de residuos, etcétera, etcétera. Equipo de protección personal adecuado. Guantes, calzado de seguridad, mascarilla, protección visual según el tipo de residuos. Si yo solamente vuelvo a repetir el ejemplo del papel, si tengo en una bodega mucho papel, probablemente va a ser necesario solamente tener calzado de seguridad y guantes. ¿Pero por qué calzado? Porque a lo mejor los papeles los almaceno en fardo y eso, un fardo mínimo 300, 400 kilos, se me caen los pies, me revienta los pies. Mascarilla podría ser una mascarilla simple, una de 95, sería más que suficiente porque por el polvo que libera en este caso el papel. Minimización en origen. Compra sostenible, reducción de envases, sustitución de materiales peligrosos. Esta es una muy buena práctica y se podría establecer como una política de compras. Entonces, antes de generar el residuo, la organización decide minimizar residuos. Entonces genera compra sostenible. En vez de comprar, por ejemplo, en cajas, compra a granel. Hace que estos productos, por ejemplo, sean de otro tipo, sean de un tipo menos dañino, como el caso de este, por ejemplo. Acá está claramente señalizado el producto que es inflamable. A ver, no consigo enfocar la cámara. Ahí está. Ahí lo alcanzan a ver, es inflamable. El inflamable dice, nos da unos teléfonos para contacto en caso de urgencia, señala que no afecta la capa de ozono. Precaución, inflamable, no pulverizar cerca de llama. Ahí tiene una advertencia. Otra buena práctica es la trazabilidad documental. Es importante que los manifiestos, los certificados, los registros estén actualizados para cumplimiento normativo. Que existan planes de contingencia. ¿Qué pasaría así? ¿Cómo vamos a reaccionar? Y debería ir acompañado de ejercicios. O sea, dentro del plan de capacitación, además como auditores deberíamos exigir un plan de contingencia y el entrenamiento adecuado. Deberían realizarse auditorías internas o inspecciones periódicas del área de almacenamiento para detectar cualquier desviación antes de que realmente ocurra. Porque el objetivo de la auditoría es ese, detectar desviaciones antes de que ocurran, no actuar de manera reactiva. Siempre es necesario que se ocupen gestores debidamente certificados y solamente deberían contratarse gestores certificados. O sea, voy a traer el camión de don Pedro que se lleve mis residuos. No nos sirve don Pedro. Don Pedro no es... Tiene un camión, estupendo el camión que tiene, pero no nos sirve porque no está autorizado. Entonces, por ese motivo, las municipalidades brindan el servicio de retiro de escombros y basuras a través de la red de camiones que ellos tienen y que están debidamente autorizados. Debería manejarse señalización clara, cartelería visible, donde se generan. O sea, utilizar los famosos códigos de colores que vimos: rojo, verde, azul, negro, amarillo. Monitoreo permanente, medir la generación por área y aprovechar la oportunidad de minimizar la cantidad de residuos. Yo este monitoreo le agregaría además monitorear siempre la zona respecto de la contaminación, porque a pesar de que estamos gestionando un aspecto que es la generación de basura, estamos generando también otro tipo de riesgo, que son los gases, que también son una forma de residuos. La normativa aplicable. El marco legal internacional que regula la gestión de los residuos se basa en el Convenio de Basilea, que regula el movimiento transfronterizo de los residuos peligrosos. Mediante códigos, hay un código completo, un manual que vale la pena buscar. Busquen el Convenio de Basilea, gestión de residuos,
en internet, en Google, googleen y ahí le van a aparecer todas las imágenes que se usan. Respecto de lo que es la normativa ambiental, la 14001, Sistema de Gestión Ambiental, que ahora se actualizó a la versión del 2026, es un estándar que permite a una organización establecer un sistema de gestión que cumple básicamente como herramienta, funciona como herramienta de control para gestionar la evaluación del impacto ambiental y las medidas de mitigación. Ahora es un poco más fuerte que eso, pero es aproximadamente el concepto del sistema de gestión. Respecto de lo que es el transporte, aquí hay tres normativas, la normativa ADR, la normativa RIT y el código IMDG. El código IMDG es el código para catalogar la mercancía peligrosa de productos. ¿Ya? El código internacional, el código internacional para el transporte, ahí está, perdón, código internacional para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, ferrocarril o barco. Son 2 libracos así de gruesos, con una normativa impresionante. Incluye los residuos peligrosos y es fundamental estar al día con eso, porque cambian cada cierto tiempo. La Organización Mundial de la Salud establece un código de residuos sanitarios. Son una serie de guías prácticas que permiten gestionar de manera segura en los establecimientos de salud los residuos, especialmente los residuos biológicos. Y es que establecen criterios para segregar. Acuérdense del ejemplo, siempre acuérdense del ejemplo del perrito que apareció en la calle con un brazo, con una mano. Respecto de seguridad tenemos la ISO 45001 y la OSAS 18001. A pesar de que alguien va a decir, alguien va a decir la OSAS 18001 está fuera de foco, ya no existe. Pero se puede implementar. No va a ser certificable, pero se puede implementar. Si las normas, no porque hayan quedado en desuso, no se pueden implementar. Las versiones antiguas se pueden implementar. Lo que pasa es que no hay organismo que te las certifique nomás. Pero si tú quieres, porque venías trabajando con esa norma y era cómoda para ti, la puedes mantener sin ningún problema. No es pecado. Nadie te va a criticar. Lo que no va a pasar es una certificación, porque va a estar obsoleta, pero la puedes usar. Y respecto a la legislación nacional, en el caso de Paraguay tiene una legislación específica y en el caso de cualquier país tiene una legislación propia que la pueden googlear en el Ministerio Ambiental o generalmente también tiene que ver con la parte sanitaria. Va a depender quién maneja qué. En el caso de la parte alimentaria, el HACCP, por ejemplo, también establece cierta normativa para gestionar como peligro el tema de la segregación de la basura, generalmente orgánica. Uso de equipo de protección personal y seguridad del talento humano. Esto es muy importante porque, bueno, aquí ya directamente entramos en lo que es salud y seguridad ocupacional. Entonces, cuando alguien me dice, en Paraguay, los técnicos en salud y seguridad ocupacional no pueden trabajar con la parte ambiental. El caso error nomás por la legislación. Lamentablemente el legislador no pensó en la importancia de que el técnico en salud y seguridad ocupacional fuera al mismo tiempo técnico ambiental. Y es lamentable porque las cosas van de la mano. Todo lo que es infeccioso se va a manejar entonces con guantes de nitrilo, delantal impermeable, mascarilla N95, protección ocular y botas de PVC. Ustedes eso lo ven en los refrigeradores, en los grandes frigoríficos. El carnicero despostando está con mascarilla, está con guantes de nitrilo, delantal impermeable, protección ocular y botas de PVC ahí trabajando la carne. Porque ahí se generan residuos infecciosos. Hay alto riesgo. Peligros químicos. Guante resistente a químico, traje Tyvek, respirador con filtro, careta facial, botas de goma. Principalmente a veces por el ácido, porque el ácido no se come la goma, el caucho. Cortopunzante, bisturí, cuchillos, tenedores. En restaurantes se genera mucho vidrio, por ejemplo, que son cortopunzantes.
Yo he visto en restaurantes en el centro de la ciudad a los asistentes de cocina manipulando la basura así nomás, con la mano a mano limpia. Es medio peligroso. Nunca se debe manipular directamente con las manos todo lo que es cortopunzante, copas de vidrio rotas. Y mínimo en un restaurante se rompe una copa por noche, mínimo. Lo que es reciclable y lo que son comunes, guantes de trabajo, calzado de seguridad, mascarilla simple. Y esto es importante, y quedémonos con esto. En caso de exposición accidental, se tiene que lavar la zona afectada de manera inmediata. Entonces deberíamos tener en la zona de segregación de basura lavatorios. Se debe reportar al responsable de seguridad y seguir el protocolo de accidente de la organización. Puntos claves. Segregar en origen es el paso más importante y rentable de toda la gestión de residuos. ¿Por qué? Porque es la manera de asegurar que no haya contaminación cruzada. El código color es universal y lo van a entender en China, en Alemania, en Paraguay. Por lo tanto, debe respetarse. Cualquier error va a contaminar lotes enteros de residuos. Y donde pensábamos ahorrar o generar un recurso extra, ya no vamos a poder. Los contenedores deben estar correctamente etiquetados y nunca superar el 80% de su capacidad. Ojo con eso. El almacenamiento temporal tiene tiempos máximos y mínimos como vimos en las diapositivas anteriores. No se pueden superar. La trazabilidad documental protege legalmente a la organización ante controles ambientales. Cada país tiene su propia reglamentación. Yo no puedo pretender aplicar en Paraguay ley chilena ni en Chile ley paraguaya. No puedo. Tengo que basarme en la ley local pertinente con el propósito de cumplir los requisitos legales y ahorrarme obviamente multa y dolores de cabeza. Es importante que siempre usemos solo gestores certificados y autorizados para recibir y tratar los residuos peligrosos. Recuerden, separen en el origen, etiqueten cada contenedor, cierren correctamente, registren todo movimiento y gestionen con certificado. Espero que esta clase les haya resultado útil. Les voy a dejar las diapositivas en formato PDF para que las revisen. Acuérdense, el examen final va a tratar específicamente una sección de esto. Mínimo 50 preguntas de esto. No, broma, pero sí van a tocar preguntas de este tema. Muchísimas gracias y nos vemos en el video la próxima semana.